Hola, mi nombre es Alejandra Báez, buenas tardes. Antes que nada agradecer a la gente organizadora del taller porque nos ha dado, con todo este lío de la pandemia y demás, nos ha dado la posibilidad de pertenecer y de formar parte de esta actividad. Nosotros somos de Argentina. Pertenezco al Centro de Estudio e Investigación de la Enfermedad de Chagas y Leishmaniasis de la Universidad Nacional de Córdoba, de INICSA CONICET. El trabajo que voy a presentar es parte de nuestros estudios que venimos haciendo con modelos experimentales, aunque actualmente estamos empezando a trabajar con pacientes. El trabajo se titula La actividad enzimática mitocondrial en la fracción linfomonocitaria puede ser marcador precoz de patología miocárdica por enfermedad de Chagas. Bueno, ahora voy a comenzar a explicarles de qué consta este trabajo. Sabemos que el ingreso del Trypanosoma cruzi produce reacciones inflamatorias que llevan a la producción de citoquinas y radicales libres, como óxido nítrico, especies reactivas del oxígeno, entre otras, que producen daño a los tejidos y a las células. Una de las principales organelas que se ve afectada por estos procesos inflamatorios es la mitocondria, ya que produce alteraciones o cambios estructurales y funcionales en las mismas. Las mitocondrias son muy importantes, ya que ellas son las encargadas de producir la energía necesaria para la actividad contráctil del corazón. Y al producirse todo este proceso inflamatorio, podría llevar a alterarlas y eso llevaría a la insuficiencia cardíaca. Es por eso que en este trabajo propusimos como objetivo estudiar la actividad enzimática de la cadena respiratoria de los complejos 1 a 4 y de la citratosintasa, que es la primera enzima que inicia el ciclo de Krebs, en mitocondrias de la población linfomonocitaria de modelos experimentales, ratones albinos suizos, que fueron infectados con diferentes cepas o aislamientos de Trypanosoma cruzi y los estudiamos en las distintas etapas de la enfermedad, o sea, a lo largo de la evolución de la enfermedad de Chagas. De esta manera, que quisimos lograr ver si existen alteraciones funcionales en las mitocondrias para poder considerarlas como un marcador temprano de patología, ¿sí? Sobre todo en una de las etapas de la enfermedad, que es lo que antes se conocía como etapa crónica indeterminada, y ahora también se le conoce como etapa crónica sin sintomatologías. ¿Y por qué esto? Porque muchas veces y mucho tiempo se consideró esta etapa como silente a nivel de manifestaciones clínicas, pero hemos visto que no es tan así. Para lograr esto, lo que hicimos fue un diseño experimental en el cual consideramos 4 grupos de ratones, un grupo control sin infectar y 3 grupos infectados con Trypanosoma cruzi, con cepas o aislamientos de Trypanosoma cruzi. Uno de ellos con la cepa Tulauen, otro con el aislamiento SGOZ12 y otro con el aislamiento LACI. Durante las 3 etapas de la infección estudiamos entonces las mitocondrias. En la etapa aguda, a los 35 días postinfección, en la etapa crónica sin sintomatología, a los 75 días postinfección, y por último, en la etapa crónica con sintomatología, que antes se conocía como etapa crónica cardíaca, a los 365 días postinfección. En cada una de estas etapas extrajimos sangre y a partir de la espectrofotometría estudiamos las mitocondrias, tanto del ciclo de Krebs, ¿sí? En el ciclo de Krebs con la citratosintasa, y en los complejos 1 a 4 de la cadena respiratoria. Los datos que obtuvimos los analizamos por ANAVA, datos categóricos y test de Fisher, estableciendo diferencias significativas cuando P es menor a 0,05. Bueno, ahora voy a explicar qué pasó con los resultados. Obtuvimos entonces resultados de la actividad enzimática de esta población linfomonocitaria. En las columnas tenemos las distintas etapas, 35, 75 y 365 días. Y en las filas tenemos la citratosintasa y por debajo cada uno de los complejos hasta el complejo 4. En cada una de estas filas, en cada uno de estos de la citrato y cada uno de los complejos, tenemos el valor del grupo control, denotado con la letra C, de la actividad enzimática medida como media más menos desvío estándar. Al lado de cada uno, al lado de cada valor de la actividad enzimática del grupo control, hemos puesto el grupo que presentaba diferencias significativas con respecto a ese grupo control. De esa manera, en rojo,
tenemos al grupo Laki, denotado con la letra L, en verde el grupo Tulauen, denotado con la letra T, y en azul el grupo SGOZ12, denotado con la letra Z. Si nosotros vemos a simple vista, sube y baja la actividad enzimática con respecto al grupo control, salvo en el complejo 2, a los 365 días, que sería la etapa crónica con sintomatología, donde todos los grupos infectados fueron similares al grupo control. Cuando nosotros realizamos en estudios anteriores, estudios histopatológicos para ver qué era lo que estaba pasando a nivel de tejidos, hicimos en miocardio y en músculo esquelético en cada una de estas etapas. En miocardio encontramos infiltrados inflamatorios, fragmentación de fibras, fibrosis, y en músculo esquelético también encontramos infiltrados inflamatorios, pero a diferencia de miocardio, encontramos nidos de amastigotes en el grupo infectado con la cepa Tulauen, en la etapa aguda y en la etapa crónica con sintomatología. Bueno, ¿cómo hacemos ahora para explicar esto? Y para explicarlo, discutirlo e ir concluyendo. Con estos resultados nosotros podemos resumir que la función del ciclo de Krebs con la citrato sintasa y los complejos 1 a 4 de la cadena respiratoria estuvieron afectadas dependiendo, como vimos recién, de la cepa del parásito, las flechitas rojas, verdes y azules, y dependiendo de la etapa de la infección. Cuando hicimos estudios en otros trabajos anteriores, no solamente de la población linfomonocitaria, sino ya estudios funcionales mitocondriales, pero de miocardio, músculo esquelético, vimos también estas alteraciones o cambios en la actividad funcional, ya desde la etapa aguda de la infección. Como vimos recién también en los estudios histopatológicos, vimos infiltrados inflamatorios, fragmentación de fibras, fibrosis, nido de amastigotes en músculo esquelético. También en trabajos anteriores lo correlacionamos cuando también estudiamos la estructura de la mitocondria, donde encontramos 100% de alteración mitocondrial en la etapa crónica al final de la enfermedad, en aumento de matriz, dilatación de crestas mitocondriales. Entonces, nosotros estamos viendo todos estos cambios, aumento, disminución de la actividad, que no son similares al control, infiltrados inflamatorios, mitocondrias alteradas, ya que se altera su estructura, aumenta la matriz, se dilatan las crestas. Estos cambios son importantes, ya que podrían determinar antes que empiecen las manifestaciones clínicas, sobre todo en la etapa crónica sin sintomatología, que es la etapa intermedia, que mucho tiempo se la consideró silente, ya que no se producían manifestaciones clínicas. En cambio, con estas alteraciones o cambios que estamos viendo en las mitocondrias, vemos que están pasando cosas, al menos a nivel molecular. Entonces esto serviría para a lo mejor prevenir la evolución hacia la miocardiopatía chagásica crónica, con una simple extracción de sangre, porque no es, al ratón de pronto, bueno, uno le extrae tejido, sangre, pero cuando uno trabaja con pacientes es más fácil trabajar extrayendo sangre, y ahí uno podría determinar si existen alteraciones y que éstas se producen antes que los síntomas clínicos. Y de esta manera frenar entonces esta evolución de la enfermedad, y nos serviría para utilizar a la mitocondria como un marcador temprano de patología para resolver todo esto. Actualmente estamos trabajando en este mismo trabajo, pero con pacientes, y estamos obteniendo resultados interesantes. Muchísimas gracias.